Es el tiempo de adorar al Señor. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy. Revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy. Revélanos la gloria de tu reino. Dile con poder. Y con poder de tu gloria, cúbrenos. Vida nueva fluirá de ti. Y la verdad de tu reino, muéstranos. Poder de su gloria, con el poder de su gloria, cúbrenos. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy. Revélanos la gloria de su reino. Espíritu Santo Dios, ven a ser presente hoy. Revélanos la gloria de su reino. Y con poder de su gloria, cúbrenos. Y vida nueva fluirá de ti. Y la verdad tu reino, muéstranos con el poder de su gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria. Que Dios te bendiga hoy y prepárate para la palabra del Santo que llegará en este momento, para que tú puedas aprender los tesoros del Señor. Que Dios te bendiga hoy en esta hora y prepárate para la palabra del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Sea bendito el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Quiero, antes de comenzar, hacer una oración ante nuestro Dios para que Él sea guardándonos, guiándonos en este momento. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor. Pedimos que tu presencia esté con nosotros, así como Moisés dijo, Señor, si tu ángel no va con nosotros, pues me rehúso a seguir. Pero nosotros sabemos y confiamos en el Dios poderoso, aquel que hace todas las cosas posibles. Al Dios eterno clamamos en esta hora para que su presencia esté con nosotros y este mensaje pueda ser como la semilla que siembra el campesino, el obrero en el campo, y pueda tocar las mentes, los corazones, pueda germinar y dar fruto en abundancia. Así sea la palabra de Dios en esta noche, que toque los corazones, que traiga vida, fortaleza, que traiga esperanza a los corazones. Porque la palabra de Jehová dice, nunca regresará vacía. Padre, esta es nuestra oración en esta noche. Delante de ti la exponemos. Delante de ti presentamos la palabra del Señor. Yo solo soy vaso, instrumento tuyo, Señor, en tus manos. Bendigo en el nombre de Jesús, Señor, al que me está escuchando, aquel que está viendo por estos medios, Dios amado, que tu palabra pueda ser para ellos, mi Dios, como aquel fundamento, Señor Padre, el cual se edifica sobre la roca, la cual es Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero dar las gracias a los que nos están viendo y a nuestro Señor Jesucristo, que también nos da la oportunidad de estar predicando su palabra. El tema de esta noche es vida con propósito. Te saludamos en el nombre de Jesús, de la Iglesia de Dios, por gracia sois salvos. Y es un placer para nosotros poder expresar lo que hay, es el propósito de Dios
su palabra en esta noche. Así rápidamente quiero hablar algo breve acerca de un hombre, profeta del Dios Altísimo, que su vida fue ejemplo para nosotros. Muchos han hablado de este hombre y que vieron la desobediencia, pero no has meditado, no has indagado sobre el propósito que había sobre su siervo. Porque este hombre de Dios fue ciertamente un profeta y un evangelista que aún con su propia vida evangelizó a muchos y muchos creyeron en Dios. Estoy hablando del profeta Jonás, que también fue puesto como señal acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y podemos hablar de muchos más. También la vida de Moisés fue vida con propósito. Amén. Porque aún desde el nacimiento de él, dice la palabra de Dios, que en aquel tiempo el faraón había dado orden para que todos los varones nacidos de Israel fueran muertos. Pero este hombre, en medio de aquellas circunstancias, Dios tenía un propósito para él, lo guardó de todo aquel decreto de muerte que había, y fue el libertador de Israel de manos del faraón. Aleluya. Podemos hablar de la vida de David, la vida de Elías. ¿Cuántos otros más podemos hablar? Pero esta noche quiero que medites en la palabra del Señor y después reflejes en tu vida el propósito de Dios para contigo. Que no importa las circunstancias, la adversidad, el tiempo en que estamos viviendo, siempre Dios nos va a marcar desde el principio para hacer su voluntad, para que nosotros podamos hacer lo que Él nos dice. A pesar de todo, Dios utiliza nuestras vidas, así como somos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Dios lo utiliza como arma, dice, en manos de valiente. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor en el libro en el profeta Jonás, capítulo 1. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló ahí una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo que levantara un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes?, le dijo, ¿y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar, la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se había embravecido más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mal se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, tratando de hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar,
y el mar se quitó de su furor. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 16: temieron a Jehová aquellos hombres con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Cuán glorioso es cuando uno camina en los propósitos del Dios eterno. Mire, aquí las cosas no pasaron por suertes. No fue algo casual que Jonás huyera de la presencia del Señor. Déjeme decirle antemano que Dios conocía el carácter, que Dios conocía cómo era Jonás, si él lo había formado desde el vientre de su madre. Dios conocía cómo era Jonás y la reacción que tendría Jonás cuando Dios le dio la orden, porque tendría que ser señal para aquellos incrédulos que no creyeron a la venida del Hijo del Hombre cuando se presentó en tierra. Y dice la palabra del Señor que Jesús hacía muchas señales, milagros, sanidades, y aún ellos, los fariseos de aquellos tiempos, no vieron porque tenían vendados sus ojos y su corazón para no creer las cosas que Dios estaba haciendo. De la misma manera nosotros hoy tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor para que sean abiertos nuestro entendimiento y podamos ver reflejada la naturaleza divina en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Oiga bien, para que usted vea cómo Dios obra alrededor suyo. Muchos pueden vivir confiados el día de hoy en medio de este problema. Muchos podemos vivir también en angustia o desesperación a causa de que nos falta fe y confianza en el Dios Todopoderoso. Pero en todas estas cosas Dios se mueve alrededor suyo. Dios está hablando por medio de sus siervos. Dios está hablando aún hoy en día por medio de los profetas. Dios está hablando por medio de sus palabras para que nos acerquemos a Dios, para que lo conozcamos y Él también nos conozca a nosotros. El tema era vidas con propósito, y Dios tenía un propósito con Jonás. Y aunque Jonás, según él en sus pensamientos, quiso escapar, no pudo, porque Dios lo había hecho su siervo. Aleluya. Mire, las cosas no suceden por el azar. Ahí dice que tomaron a Jonás, lo fueron a despertar, lo trajeron arriba a la cubierta del barco y le dijeron: ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué no clamas a tu Dios? ¿Por qué Jonás estaba confiado en que era tempestad? ¿Por qué estaba él acostado durmiendo? Dice, ¿quién puede dormir en medio de los problemas? ¿Quién puede dormir cuando hay mucha adversidad, cuando las deudas nos agobian, cuando la enfermedad llega y toca nuestra puerta de nuestra casa, de nuestros hijos? ¿Quién puede? Solo aquel que confía en el Dios eterno. Mire las cosas por este ángulo. Mire las cosas de esta perspectiva que hoy la estoy presentando delante de ti, para que comprendas que Dios en toda situación, Él está poniendo su mano. Amén. El propósito de Dios es que nosotros reconozcamos, que nos miremos cómo estamos. Si en algo estamos fallando, pues enmendar nuestra falta. Si no hemos olvidado del Dios eterno, pues doblar nuestras rodillas y volver a clamar. Si no hemos descuidado de la lectura, la oración, del ayuno, pues volvamos a tomar las cosas espirituales, para que el día de mañana no nos falte la fe, no nos falte seguir confiando en el Dios eterno. Amén. Y dice que aquellos hombres echaron suerte entre ellos y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás empieza a relatar y le preguntaron a aquellos hombres en el versículo 8 y le dijeron, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres, le preguntaron. Y Jonás en el versículo 9 le responde y le respondió y le dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar, la tierra. Y aquellos hombres, dice la palabra de Dios, que temieron en gran manera. Mire, cuán bello es el propósito de Dios cuando nosotros nos damos cuenta que Jonás estaba predicándole a aquellos hombres acerca del Dios vivo.
El Dios que creó todas las cosas, el mar, la tierra y todas las cosas que nosotros podemos ver. Así lo declara el libro de Romanos. Que todas las cosas que existen nos hablan que hay un Dios creador que hace todas las cosas posibles por su voz. Dice, porque fueron hechas por la voz. Y dijo Jehová, hágase la luz fue hecha. Y esa luz resplandece ahora en los que hemos reconocido a nuestro Señor y Salvador. Esa luz resplandece en nosotros y nosotros somos aquellas lumbreras que debemos de alumbrar en este mundo en tinieblas y dar a conocer la verdad de su palabra. Mire, todas las cosas, cuando usted empieza a estudiar la palabra del Señor, va a ver cómo usted puede tomar un pasaje de aquí, un pasaje de allá y declararlo y darle vida a aquella palabra, y que aquella palabra puede ser sustento para usted, puede ser el camino que señale la dirección que Jehová quiere que usted tome. Las cosas de Dios son bellas cuando usted empieza a escudriñarlas, cuando usted empieza a caminar en el camino de Dios y busca respuestas y la encuentra, y toca y encuentra, y a alguien le abre la puerta. Es bello saber que Dios está obrando por nosotros, que va con nosotros, que cuando usted ha doblado sus rodillas, ha tenido respuesta del Dios eterno. Amén. Yo veo a este predicador grande llamado Jonás, que en medio de aquellas circunstancias, él predicó, él habló de su Dios, quién era. Tenía carácter el hombre. Aunque muchos dicen el hombre desobedeció a la voz de Dios, Jehová sabía que el hombre iba a rehusarse, porque había un propósito en la vida de Jonás. El propósito era una señal. Oiga bien, una señal profética acerca de la resurrección y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y había de cumplirse, tenía que estar escrito en las crónicas de la Biblia. Como Jonás estuvo en el vientre de pez, era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en la tumba 3 días y 3 noches y después resucitar. Cuán bello es el propósito de Dios para con nosotros. Y mírelo usted ahora como una oportunidad más, una oportunidad que usted pueda tener. Este momento caótico que vivimos, el mundo entero, están cerradas las calles, usted no puede salir de su casa. ¿Qué va a hacer? Pregúntele al Señor. Señor, ¿qué puedo hacer para encontrarme contigo? Señor, ¿qué puedo hacer en estos momentos de adversidad para que mi fe no falte? Tómelo como una oportunidad más para conocer al Dios creador. Aleluya. Quiero que vayamos en el libro de Salmos. Libro de Salmos 139. Salmos 139, versículo 13. Dice así. Decía el salmista David: porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grandes es la suma de ellos. Por esto yo le digo que el Dios eterno, que el Dios que hizo todas las cosas, te formó con un propósito, y nosotros nos hemos desviado del propósito de Dios. Muchas veces también nos rehusamos al propósito de Dios. Quiero testificarte así corto algo de mi vida personal. A la edad de 16 años me volví rebelde y desobediente a mis padres. Así, al haber yo crecido en una iglesia cristiana desde que nací, yo nací pues en una iglesia cristiana, con formación cristiana, escuchaba a las alabanzas, pero sin embargo me volví rebelde.
me casé temprano, tuve hijos y tuve mi propio trabajo. Esa era parcialmente una bendición, al que yo pudiera ser mi propio empleado y tener mi propio negocio. Pero las cosas nunca me salieron como yo pensé que me iban a salir. Yo decía en mi pensamiento, si yo tuviera una oportunidad, si yo tuviera una sola oportunidad, no la voy a desaprovechar, porque yo en mi pensamiento quería vivir próspero, quería vivir cómodo. Pero el propósito de Dios era otro. El propósito del Dios eterno era que yo conociese la senda de vida, que predicase el evangelio, que anunciase esta palabra de vida. Ese era el propósito de Dios, y yo no lo entendía y no lo comprendí en aquel tiempo, hasta que se destrozó toda mi vida y me fui de mi casa, me fui de la iglesia y estuve solo. Pero cuando estuve solo, Dios envió a un siervo, el cual estuvo siempre para encaminarme, para que yo jamás me olvidara del Señor. Y así Dios también está llamando a hombres para que te anuncien el propósito de Dios para tu vida. De la misma forma, Dios está siempre buscando cómo enseñarte el camino del bien. Trae hombres y mujeres de Dios para que te señalen, para que te acuerden. ¿Para qué te llamó el Dios eterno? Las oraciones de nuestros padres siempre están delante de Dios. Hay mujeres que claman por nuestras vidas. Todo este tiempo que yo anduve apartado de los caminos de Dios, siempre hubieron mujeres que me conocieron, ancianas de la iglesia, que conocieron mi vida, y estas mujeres nunca dejaron de clamar por los hijos del pastor. Por eso te digo, yo hasta que comprendí, mire, soñé varias veces con que yo estoy predicando la palabra del Señor. Soñé varias veces, y sin embargo jamás antes había podido predicar, porque no había conocido al Dios. Aunque yo crecí en una iglesia cristiana, no conocía a Dios. Vine a conocer a Dios como a los 30 años de mi vida, cuando alguien me enseñó una porción de su palabra, y eso me abrió los ojos del entendimiento, y empecé a degustar la palabra de Dios, y aquello me daba alegría, me daba gozo, me sentía lleno, me sentía satisfecho con aquella palabra. Y empecé yo a escudriñar la palabra del Señor y las riquezas que están ocultas en ella, y esto me fue formando carácter en mí. Me fui metiendo más a las cosas del Señor, y yo vine a los pies del Señor y le dije: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero tomar la herencia que mis padres me dejaron, que es las cosas santas, las cosas eternas. Es la herencia de mis padres. Predicar la palabra del Señor, orar por los enfermos. Si Dios nos permite, pues levantar muertos, hacer señales y maravillas, hacer la voluntad del Dios eterno. Estas cosas las hablo porque son la experiencia de mi vida. Amén. Es la experiencia que Dios hizo en mi vida para formarse, para que yo jamás me olvidase de su camino. Y gracias a Dios hoy nos mantenemos firmes, porque Él me ha mantenido firme. Confiados, porque Él me mantiene confiado. Estamos llenos de esperanza porque nos mantenemos en su presencia, porque sin Él no somos nada. No somos nada sin Él, sin nuestro Dios. Aleluya. Sigue diciendo la palabra del Señor en el libro de Jonás, siempre, profeta Jonás. Dice la palabra del Señor: temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos. Versículo 16. Temieron a Jehová aquellos hombres con gran temor, ofrecieron, no sé cómo hicieron aquellos hombres para ofrecer sacrificios al Dios eterno. Mire, no sé cómo hicieron aquellos hombres en medio de aquella tempestad para ofrecerle algo al Dios eterno y que los pudiese librar. Pero es una cosa que sé, que estaba Dios en el asunto. Sí, ahí estaba Dios. Ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos. Eso significa que ellos reconocieron a Jehová como su Dios, como Jonás se los había declarado. Amén, aleluya. Y déjenme decirle que la palabra del Señor
Dice en el libro de Hebreos, gloria al Señor, el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Jehová es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no ha de ser manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquellos a quienes tenemos que dar cuenta. Y es por eso que hoy estamos predicando esta palabra de verdad, porque la palabra del Señor es la que te va a hacer que tú entiendas y comprendas el propósito de Dios. Porque en la palabra de Jehová no hay nada oculto, dice, que no pueda ser revelado. Cuando Jonás sale de aquel vientre de aquel pez, dice que vino palabra de Jehová por segunda vez sobre Jonás y le dijo: Jonás, ve a Nínive. Y dice que Jonás fue a Nínive y pregona contra toda aquella nación, porque el juicio de Jehová está determinado, que dentro de 40 días yo destruía a Nínive. Y dice que la palabra de Jehová llegó a oídos del rey. Inmediatamente aquel hombre se puso en silicio, se despojó de sus ropas reales y convocó ayuno, desde los niños que maman hasta los animales y las bestias del campo. Y todos se volvieron a Jehová. ¿Sabe qué conocía Jonás? Jonás conocía que Dios era un Dios de misericordia. Pero es necesario que yo la declare. Es lo que no había entendido Jonás. Jonás se ve rehusado, porque Jonás decía en sí mismo: si Jehová va a tener misericordia, porque así lo declara su palabra. Jehová va a tener misericordia de Nínive. Yo voy a ir hasta Nínive porque quedaba largo. Y después Jehová va a decir: voy a perdonarlos y voy a tener misericordia de ellos y voy a perdonar sus pecados, porque ellos se van a arrepentir. Jonás conocía el plan de Dios, el propósito, el carácter de misericordia de nuestro Dios eterno. No era ignorante. Por eso te leo en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios penetra hasta conocer lo más profundo de ti. Amén. Y el versículo 13, que dice que no hay cosa oculta que no haya ser revelada. Sabe que Jonás tenía intimidad con el Dios eterno. Jehová conocía cómo era Jonás. Jonás también conocía cómo era el Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. El propósito de Dios es que usted se arrepienta y que en ese arrepentimiento reconozca que hay un Dios en los cielos y traiga vida, esperanza, bendición, cobertura. ¿Cuántas cosas podemos hablar de nuestro Dios? ¿Cuántas cosas, cuántas promesas hay en su palabra? Pero usted tiene que conocerla y declararlas. Usted tiene que conocer que dice la palabra del Señor y declararlas para su casa. Dios tiene que conocerlo, usted también. No se olvide de la otra parte. Usted conocer a Dios y Dios lo conozca a usted, para que podamos ser vidas con propósito. El propósito de Jonás era predicar a Nínive. También fue señal para los tiempos venideros. Aún en nuestros tiempos podemos ver al profeta Jonás como un predicador, un evangelista que predicó y pregonó, y la palabra de Dios fue escuchada. Sabe que una de las cosas que Dios nos regaló fue autoridad y denuedo para poder anunciar la palabra del Señor. Fue autoridad para poder anunciar esta palabra, no para nosotros mismos, sino anunciar el evangelio del reino. Que las cosas celestiales se produzcan literalmente en nosotros. Que podamos abrir la ventana de los cielos y hacer las sanidades, hacer los milagros, hacer las maravillas. Pero ¿cuántos están creyendo en el Dios eterno? ¿Cuántos han visto esta oportunidad de poder predicar el evangelio de Dios? ¿Cuántos has visto esta oportunidad para tu vida, para tu casa, para que tus hijos se acerquen a Dios, para que miren al Padre eterno? ¿Cuántos están creyendo en esto? ¿Cuántos?
Aleluya. ¿Cuántos estamos caminando en los caminos de Dios? Cierta ocasión, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, que vino un hombre, esto es bello, vino un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Jesús, ¿quién pecó para que naciera ciego, o sus padres? Y Jesús le respondió: ni ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios sea manifiesto, para que la gloria del Señor se manifieste, obrando en maravillas. Y mire, y no fue suficiente con lo que pasó con aquel hombre, sino que fue llevado delante del concilio de los judíos, y estos los interrogaron a sus padres, y sus padres también le respondieron, temiendo, dice, que los expulsasen de la sinagoga. Les dijo: yo sé una cosa, que mi hijo nació ciego y ahora ve. Aleluya. Estas son las cosas que nosotros nos maravillamos cuando vemos manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos podemos testificar que Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida? Que nos ha rescatado y nos ha bendecido conforme a su voluntad. Y esto es lo precioso, que usted debe aprender a caminar en la voluntad del Dios y Padre Celestial. Usted debe aprender a conocer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que también darnos a conocer delante de Él, exponernos claramente como nosotros somos. Señor, yo soy así, estas son mis debilidades, y en esto te fallo, y con esto tengo problemas. Ayúdame, Jehová, para que yo pueda, bien como Jonás, pueda testificar, aún con mi propio ejemplo, sobre el Dios que hace todas las cosas posibles. Aleluya. Sobre el Dios omnipotente, el Dios creador de todas las cosas. Quiero orar en esta noche. Si tú me estás escuchando y la palabra del Señor ha tocado tu vida, quiero que juntamente conmigo levantemos nuestras manos al cielo en señal de rendirnos delante del Dios y Padre Celestial, y podamos hoy, en esta noche, declarar lo que hay dentro de nuestros corazones. Y si nosotros hemos fallado en algo a nuestro Dios, pues pidamos perdón al Señor. Pidámosle perdón al Padre eterno, que Él es fiel, Él es bueno, Dios es justo, misericordioso, y está pronto para auxiliarnos en nuestras necesidades. Yo sé que hay muchos enfermos en nuestra nación, no solo de COVID, muchos mueren de cáncer, muchos mueren de tumores, enfermedades incurables en las sangres, úlceras, no sé, de tantas cosas que muere la gente hoy en día, en accidentes, por alta presión, baja presión, por estrés. No sé por qué está muriendo la gente, pero la gente está muriendo. Y su palabra dice que Él vino para rescatar lo que se había perdido. Él vino para libertar a los que estaban presos, a los que estaban en angustia, pues ponerlos en libertad de toda cadena de opresión del enemigo. Y si tú crees conmigo en esta noche, pues ora conmigo. Señor, Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, oh Dios. Hoy venimos declarando, Jehová, que tú estás con nosotros, mi Dios. Lo confesamos con nuestros labios, Jehová, que tú eres el Señor y Dios de nuestra vida, Jehová. Perdónanos, Jehová, nuestras faltas. Perdona nuestras rebeliones. No mires, oh Jehová, nuestras iniquidades. Como Nehemías exclamó delante de ti por aquella nación, porque sus muros habían sido derribados, sus puertas habían puestas a fuego. Y hoy, Jehová, declaramos, así como Nehemías, rogándote, oh Dios eterno, por nuestros hermanos, por nuestras casas, por nuestros hijos, Dios amado, para que tengas de nosotros misericordia. Si está en tu voluntad, oh Dios eterno, el tener misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, oh Dios, y rescátanos, mi Dios, de toda aflicción, de todo temor, oh Jehová, Dios eterno. Rescata nuestras vidas aún de la muerte, Jehová, Dios de los ejércitos.
Tu palabra dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas, porque Jehová es la vida. Él es nuestro sustento. Él murió por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, por sus llagas. Ahora somos sanados en el nombre de Jesús. Declara esta palabra de sanidad sobre tu vida. Órale al Señor, que sean escuchadas tus oraciones delante del Dios eterno. Que Jehová te pueda escuchar, que Jehová pueda escuchar tus oraciones, puedan subir hasta los cielos allá, y pueda causar un efecto en la tierra, sobre tu casa, sobre tu familia. Hoy oramos por los que están enfermos, mi Dios, desahuciados de los médicos, mi Dios, los que están en esos hospitales, Jehová, clamando, Jehová, Dios vivo, clamando por vida, clamando por sanidad. Ahora, Jehová, ten misericordia de ellos, Jehová, y escucha sus oraciones, pues tú eres un Dios misericordioso y clemente. Así lo hemos declarado, Señor Padre. Así hemos creído, como Jonás había conocido al Dios eterno, que tendría misericordia de Nínive. Así Jehová tendrá misericordia de Honduras. Así Jehová tendrá misericordia de nuestra ciudad. Así Jehová tendrá misericordia de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras esposas. En el nombre de Jesús alcanzará las promesas de Dios eterno toda nuestra generación y las generaciones que vienen, que se levantan después de nosotros, en el nombre de Jesús. Si hay peticiones en esta tarde, Jehová, delante de ti las ponemos. Si hay peticiones delante de ti, Jehová, responde, Jehová, Dios mío, así como respondiste esto a tu siervo Elías, con fuego, dice tu palabra. Respondiste cuando ofrecían holocausto a Jehová, Dios eterno. Responde, Jehová, como respondiste al pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto, y mandaste un libertador llamado Moisés, Jehová, Dios amado. También responde, Jehová, levanta hombres y mujeres que se pongan al portillo, Dios eterno, como Josué, Jehová, Dios amado, que introdujo toda aquella nación a la tierra prometida. Así nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús para que hombres y mujeres se pongan sobre sus pies, y si es necesario sobre sus rodillas, para clamar al Dios poderoso. Aleluya, Santo Dios de Israel. Sabemos que en ti todas las cosas son posibles, Dios eterno. Creemos en tu palabra, en las promesas, mi Dios amado, que nos levantarías, Jehová, nos bendecirías grandemente. Y esta es nuestra oración, Jehová, por nuestra nación, Jehová, por las iglesias, por los pastores, por el pueblo de Dios, por los aquellos también incrédulos, Jehová, para que también ellos sean alcanzados en tu promesa, Dios amado. Aleluya, Dios eterno. La gloria y la honra sea para ti. Los que nos escuchan en Chile, Señor, los que nos escuchan en Guatemala, los que nos escuchan en Nicaragua, en República Dominicana, en México, en Estados Unidos, mi Dios, ahí llegue, los alcance tu palabra, tu promesa, Dios eterno. Hasta ahí llegue, Jehová, tu mano poderosa. Los que han creído, Jehová, que tú harás cosas mejores aún en medio de las circunstancias. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios todopoderoso, el cual es nuestro Dios y nuestro Señor. Aleluya. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios en esta noche. Dios te bendiga. Dios pueda bendecir tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.